Pues muy buenas y bendecida tarde, mis queridos hermanos, también a todos aquellos que en estos momentos nos siguen por las redes sociales, esa ventana que hoy en día son los medios de comunicación, ¿verdad? Las redes sociales que nos permiten llegar a cualquier lugar del mundo. Hoy mismo nos pueden estar viendo desde Colombia, desde Venezuela, incluso nos pueden estar viendo desde nuestras queridas Islas Canarias, sean todos los que están allí, los que estamos aquí. Bienvenidos un día más a esta casa de Dios y puerta del cielo que es vuestra iglesia, Faro de Esperanza. Y de Panamá, por supuesto, hombre, y sobre todo, como se decía, la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera Brisas del Golf. Brisas del Golf, que también la tenemos presente en nuestras oraciones. Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con la predicación del día de hoy. Y como siempre, o casi siempre, ¿verdad? Porque a veces lo dejo para el final, vamos a comenzar de la mejor manera. Y no hay mejor manera que orando. Padre amado, bendito Dios, te damos infinitas gracias, Dios mío, por el privilegio que tenemos, amado Padre, de estar un día más en esta tu casa, Dios mío. Si podemos estar aquí es porque tenemos salud, porque tú así lo has permitido, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has dirigido nuestros pasos, Dios mío, hasta esta tu casa. Gracias, Dios mío, por tener tu palabra, Dios mío, por poder disfrutar de ella, por poder congregarnos libremente y escuchar, Dios mío, de esta palabra de vida, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te ruego, Señor, que seas tú en esta tarde, Dios mío, abriendo nuestros oídos, Señor, preparando nuestros corazones, Dios mío, poniendo esos corazones dispuestos, amado Padre Celestial, a no solamente quedar en oidor, sino en hacedor de toda tu palabra. Y sé tú utilizando a este siervo inútil, Señor, poniendo en mí esa doble medida de tu Espíritu Santo, bendito Padre, y utilizando estos labios torpes, Señor, para traer esa palabra de necesaria edificación para todos nosotros, Dios mío, para tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias anticipadamente. Amén y amén y amén. Pues bueno, mis queridos hermanos, hoy nos reunimos para meditar, como cada sábado, ¿no? Para meditar en la palabra, pero hoy vamos a meditar en una verdad fundamental y poderosa, extremadamente poderosa de nuestra fe. Y esa verdad la encontramos, cómo no, en las Escrituras, en nuestra regla de fe y conducta mucho más que suficiente, ¿no? Que es la palabra de Dios, donde la propia palabra de Dios dice de todo y cada uno de nosotros que somos más que vencedores. Y ese es el título de la predicación del mensaje del día de hoy. Somos más que vencedores. Este mensaje es traído de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 37. Es una afirmación llena de aliento y de convicción. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa realmente esta expresión, realmente esta afirmación que hizo el apóstol Pablo en este capítulo 8, versículo 37 de la carta a los Romanos, de que somos más que vencedores? ¿Cómo podemos aplicar esta verdad de que somos vencedores en Cristo en nuestra vida diaria? Hoy vamos a explorar estas preguntas y a profundizar en la riqueza de lo que Dios nos está diciendo a través de estas palabras. Pero como siempre, mis queridos hermanos, para comprender plenamente el significado de ser más que vencedores, es esencial que miremos el contexto en el que el apóstol Pablo está haciendo esta declaración. En Romanos 8, Pablo está llevando a los creyentes a través de una serie de realidades poderosas acerca de la vida en el Espíritu. Él habla de la libertad que todos y cada uno de nosotros también, en pleno siglo XXI, tenemos en Cristo, en nuestra adopción como hijos de Dios y de la gloria futura que nos espera a nosotros los creyentes. En Romanos, capítulo 8, del versículos 31 al 39, es un pasaje que culmina con un clímax de triunfo y de seguridad. Pablo plantea, mi amado hermano, y te animo a que lo leas detalladamente en tu casa, plantea una serie de preguntas retóricas que desafían cualquier duda que pueda surgir en nuestros corazones. Por ejemplo, leyendo los versículos 31 al 34, dice de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. En el contexto de estas preguntas retóricas, Pablo llega a la declaración central que encontramos en el verso 37, cuando dice, antes, recuerda todo lo que hemos leído, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Aquí Pablo no está diciendo simplemente que somos vencedores, sino que nos dice que somos más que vencedores. Para eso, ahora vamos a pasar a ver la naturaleza de ser más que vencedores. El ser más que vencedores no significa simplemente, mis queridos hermanos, que hemos ganado o hemos pasado una prueba, hemos ganado una batalla o hemos superado un obstáculo. La frase en el griego original es hipernicomen, que implica una victoria completa, una victoria, mis queridos hermanos, abrumadora, una victoria que es definitiva, que no deja lugar a duda. Por lo tanto, es una victoria que no solo es suficiente, sino una victoria aplastante, excesiva. Más que vencedores significa que en Cristo no solo resistimos las pruebas, sino que además salimos de ellas fortalecidos. Amén. Que no solo soportamos la adversidad, sino que además la usamos, Dios la usa para transformarnos en un testimonio de su gracia y de su poder. Este tipo de victoria, mis queridos hermanos, es posible porque no depende, gracias a Dios, de nuestras propias fuerzas, sino de la obra terminada de Cristo aquí en la cruz, al decir consumado es. Es por medio de aquel que nos amó que somos más que vencedores. La victoria a la que se refiere nuestro querido apóstol Pablo es más que humana, es una victoria divina. No es una victoria que podamos alcanzar, como en el mundo cristiano, como la mayoría de las cosas. En el mundo, en nuestro andar cristiano, no es una victoria que podamos alcanzar por nosotros mismos, sino es una, mis queridos hermanos, que se nos da a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que venció la muerte. Fue Jesús el que venció el pecado. Fue Jesús el que venció a Satanás. Él fue el que resucitó y selló nuestra victoria eterna. Por lo tanto, mi amado hermano, nuestra victoria no es algo que obtenemos, como así no obtenemos la salvación por nuestro propio mérito, ¿verdad? Sino que es algo que recibimos porque por gracia. De la misma manera que hemos recibido esa salvación por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, de esa misma manera obtenemos esa victoria aplastante y somos mucho más que vencedores. En el versículo 35 de este mismo capítulo 8 de Romanos, Pablo menciona una lista de circunstancias difíciles que más adelante ampliaré. Pero dice, por ejemplo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Estas, mi amado hermano, son realidades duras que los primeros cristianos tuvieron que enfrentar y que hoy en día, no hace falta que miremos los libros de historia, y que hoy en día hay muchos creyentes alrededor del mundo que siguen enfrentando. Ejemplo, lo tenemos en Nigeria, que en lo que va de año más de 20.000 de nuestros hermanos han sido asesinados. Sin embargo, el apóstol Pablo afirma que ninguna de estas cosas puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ser más que vencedores significa que a pesar de nuestras tribulaciones, no solo sobrevivimos a ellas, sino que somos fortalecidos
por medio de ellas. Nuestra fe, mis queridos hermanos, no es destruida por las dificultades por las que atravesamos cada día, sino que es refinada como el oro cuando es pasado por el fuego. Salimos más puros, salimos más fuertes, salimos más sublimes en cuanto a nuestra fe. Cuando Pablo dice que somos más que vencedores, no está hablando en singular. Fíjate bien, porque podía haber dicho, soy más que vencedor. Está diciendo, somos más que vencedores. Él está hablando de toda la comunidad de creyentes. Esta victoria no es algo individual, sino colectiva. Es una victoria que compartimos todos nosotros como familia, como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos apoyamos unos a otros, oramos los unos por los otros y también juntos celebramos la victoria que Cristo ha obtenido para nosotros, que Cristo nos da. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver cómo aplicamos esta verdad de que somos más que vencedores a nuestra vida. Ahora que hemos explorado el significado de ser más que vencedores, consideremos cómo esta verdad debe transformar nuestra vida diaria. En primer lugar, y no me voy a cansar de repetirlo. ¿Por qué? Porque es el cimiento, es la base donde vamos a edificar toda nuestra vida cristiana. Por lo tanto, debemos vivir, primeramente, siendo conscientes de nuestra identidad, de esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Recuerda, mis queridos hermanos, que ahora tú y yo somos hijos de Dios. De que ahora tú y yo, mis queridos hermanos, duela quien le duela, ahora somos amados, somos justificados y somos más que victoriosos. A menudo, y muy a menudo, por desgracia, el enemigo tratará de hacernos dudar de quiénes somos ahora en Cristo, trayendo a nuestra memoria quizá nuestra vida pasada, aquellos fallos que cometimos. Él mismo nos susurrará mentiras diciéndonos que estamos derrotados, que no tenemos valor, de que estamos solos en este mundo. Pero la verdad es todo lo contrario, mis queridos hermanos. La verdad es lo que declara la Escritura. Y lo que declara la Escritura es que tú y yo somos más que vencedores. Fastidia a quien le fastidie. Nuestra identidad no se basa o no se debe basar, mis queridos hermanos, en lo que el mundo pueda decir de nosotros, sino, sin embargo, en lo que Dios dice de nosotros. En eso sí debemos basar nuestra identidad. Él dice que nosotros somos sus hijos amados. Él dice que nosotros hemos sido redimidos por medio del sacrificio de su Hijo y somos más que victoriosos en Cristo. Y esta convicción es por medio de la cual podemos enfrentar las pruebas con fe y esperanza. Las pruebas, mi amado hermano, siento decírtelo, son algo inevitable, es una parte inevitable por la cual todos vamos a tener que atravesar a lo largo de nuestra vida. Pero al enfrentarla, podemos hacerlo con una perspectiva totalmente diferente. Sabemos, o debes saber, de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Y Él es el que pelea nuestra batalla. Podemos enfrentar cada desafío con la confianza de que no solo lo superaremos, sino que Dios usará esa prueba para nuestro bien y para su gloria. Porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. La próxima vez, mi querido hermano y mi querida hermana, que te enfrentas a una dificultad, porque te va a pasar, quiero que te recuerdes a ti mismo de que eres más que vencedor. De que esa prueba, si Dios la ha permitido, es porque espera hacerte más fuerte. Es porque espera capacitarte. Es porque espera que ese proceso te lleve a ser mejor. Te lleve a asemejarte cada día más a Él. No permitas, te lo ruego, de que el miedo o la desesperanza
te derroten. Aférrate, eso sí, a las promesas que Dios tiene y confía en que Él te dará la victoria, sea cual sea la prueba. Pero tenemos que tener en cuenta que debemos vivir, y esto sí tenemos que ser conscientes de eso, vivir una vida de agradecimiento y de alabanza. Una de las maneras más poderosas, escúchame bien, una de las maneras más poderosas de vivir como más que vencedores es cultivando un corazón de agradecimiento y de alabanza. Cuando reconocemos de que nuestra victoria viene de Dios, nuestro corazón por la fuerza se tiene que llenar de gratitud. No importa por lo que estemos enfrentando, por lo que estemos atravesando, siempre habrá muchas más razones para poder darle gracias a Dios. Alabémosle, no solo por las victorias que ya hemos experimentado y podemos ver cuando echamos la mirada atrás, sino también por aquellas que aún nuestros ojos no han visto, confiando en que Él es fiel y cumplirá todas y cada una de sus promesas. Además de todo esto, mis queridos hermanos, debemos impactar al mundo con nuestro testimonio. Ser más que vencedores también significa que tenemos un testimonio muy poderoso que debemos compartir. En un mundo, mis queridos hermanos, que solamente tienes que mirar a tu alrededor. Solo tienes que desarrollar esa mirada 360, ¿verdad? Mirar, darte una vueltita, abrir tus ojos a lo que está aconteciendo en la sociedad. En una sociedad que cada día hay más desesperanza, donde el miedo reina, donde la derrota, mis queridos hermanos, es el pan nuestro de cada día. Nuestro testimonio de la victoria que obtenemos en Cristo pueden traer luz y esperanza a quienes nos rodean. No ocultemos esas nuestras victorias, sino compartámoslas con valentía. Hablemos, eso sí, de cómo Dios nos ha sostenido cuando no teníamos nada. De cómo Dios nos ha guiado cuando estábamos muchas veces en la vida perdidos. De cómo Dios nos ha dado la victoria en cada prueba por las cuales hemos atravesado. ¿Para qué? Para que otros también puedan conocer al Dios que hace más que vencedores a sus hijos. Amén. Para ir terminando y a modo de conclusión en esta tarde, noche, mis queridos hermanos, somos más que vencedores. Esta, te lo digo, y los que me conocéis lo sabéis de sobra, ¿verdad? Esta no es solamente una frase bonita. No te lo digo esta declaración para hacerte sentir bien solamente, o para llenarte, motivarte. No, 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 no. Esta es una verdad profunda que debe transformar nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de caminar en este mundo. Somos más que vencedores no porque seamos fuertes, entiéndelo bien, sino porque Cristo es fuerte en nosotros. No porque no tengamos problemas, mis queridos hermanos, sino porque Dios nos da la victoria a través de cada uno de ellos. Que esta verdad nos llene de valor, nos llene de esperanza y de gratitud. Vivamos cada día con la seguridad de que en Cristo ya hemos vencido. No importa lo que venga sobre tu vida, sabemos que nuestra victoria está asegurada en Él. Recordemos también lo que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 57, para aquellos que estén apurando. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, donde dice el apóstol Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querido hermano y hermana, vayamos adelante confiando en la victoria que ya es nuestra y proclamemos con confianza que en Cristo somos más que vencedores. Y mis queridos hermanos, tenemos que recordar el contexto, como vimos al comienzo de la predicación muy brevemente,
Tenemos que ver el contexto donde el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, la cual era una carta que estaba dirigida a los creyentes que se encontraban en Roma, los cuales se encontraban sufriendo una gran persecución, ¿verdad? Eso lo puedes leer en cualquier libro de historia. Una gran persecución por parte del emperador Nerón. Estos, nuestros hermanos, estaban siendo arrojados a la fiera en el gran circo romano, simplemente para la diversión de la plebe. Estaban siendo crucificados en el mejor de los casos. Estaban siendo utilizados como antorchas para iluminar las calles de Roma, siendo quemados vivos, mis queridos hermanos. Y a esto precisamente es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, como leemos en Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién, dice la Escritura, nos separará del amor de Cristo, como leíamos un ratito? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, haciendo referencia al Salmo 44, versículo 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. Por lo cual dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Somos, créetelo, más que vencedores. Mis amados hermanos y hermanas, permíteme en esta tarde tirarnos las orejas. Porque tenemos que aprender a vivir en las verdades bíblicas. En lo que la palabra de Dios dice respecto a nosotros. Porque no es lo mismo, como he dicho en distintas ocasiones, en repetidas ocasiones. Y lo voy a seguir diciendo. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, como bien sabéis de memoria. No es lo mismo creerle a Dios cuando nos dice que todo irá bien, cuando vemos que a nuestro alrededor todo va de mal en peor. Eso ya es otra cosa, mis queridos hermanos. Por eso es que dice la palabra que nosotros como cristianos es por fe que andamos y no por vista. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aférrate, por lo tanto, a esa victoria que ya obtuvo nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí. No andemos, mis queridos hermanos, como perdedores, entiéndenlo bien. Tú ya tienes la victoria. El Señor dijo que eres más que vencedor. El Señor te dijo que te llevaría de gloria en gloria, de victoria en victoria. El Señor no es hombre que mienta, ni se arrepienta, ni cambie de parecer. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creerle a Dios? ¿Por qué prestamos tanta atención a lo que nos dice el enemigo? Que constantemente está susurrándonos al oído que no podemos, que somos incapaces, que somos buenos para nada, de que estamos solos en este mundo, de que no podemos contar con nadie. Cuando Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios ha prometido que nos va a sostener en medio de la prueba. Cuando Dios ha prometido que va a estar dentro del horno de fuego con nosotros, como así estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Dios no te ha dicho que te va a quitar las pruebas. Dios no ha dicho que te va a librar de las aflicciones. No, no lo creas. Y aquel que te venda eso, mi querido hermano, te está vendiendo el evangelio de la prosperidad. Un evangelio que es anatema. Un evangelio que nada tiene que ver con este evangelio que Dios nos ha entregado. Dios sí te ha dicho que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y esa victoria que obtuvo nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo es la que te ha adjudicado a ti, me ha adjudicado a mí. Y recuerda que tú no tienes que hacer nada, absolutamente nada para merecer esa victoria. Cristo te la da así como por gracia, te ha dado la salvación, por gracia te está dando esa capacidad. Por gracia te ha dado la capacidad de hollar serpientes y escorpiones y toda obra del maligno.
Por gracia te ha dado la capacidad para que esas señales sean manifiestas en ti. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes y si oyeran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué harán? Pondrán su mano y sanarán. Mi amado hermano y hermana, recuerda que hemos nacido y hemos nacido de nuevo para ser cabeza y no cola. Hemos nacido de nuevo, mis queridos hermanos, y ahora no hemos nacido como antes, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre. Recuérdalo, no. Hemos nacido de espíritu, de Dios y para Dios. Por lo tanto, ante los ojos de Dios y ante los ojos de ese mundo invisible que hay alrededor de nosotros, somos reyes y sacerdotes. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí, tienes que creértelo. Tienes que creerlo. Tienes que hacer lo propio. Todas esas promesas están delante de ti. Es como un buffet libre. Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios ya te ha puesto todo en tus manos. Dios te ha capacitado plenamente por medio de su Espíritu Santo que ha venido a ser tabernáculo, ha venido a ser tienda y templo de ti. Tú tienes todas las herramientas delante de ti. Ahora está en ti el creer o no creer. Ahora está en ti el hacer propia esas promesas o el no hacerlas. Dios ya lo ha declarado. Por cuanto tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Dios ya ha dicho quién eres tú, quién soy yo. Dios ha dicho qué va a ser de ti y qué va a ser de mí. Dios ya ha planificado todos y cada uno de los días de tu vida. Y si tú andas confiadamente por esas sendas de justicia que Él ha abierto delante de ti, si tú andas confiadamente en esas buenas obras que Él ha preparado para que tú hagas, mis queridos hermanos, ten por seguro que vas a salir más que vencedor. Ten por seguro, mis queridos hermanos, de que vas a llegar a puerto seguro. Así como he puesto en numerosas ocasiones este ejemplo, que a la verdad es un ejemplo tonto, pero muy, muy visible, muy claro para todos nosotros. La oveja nunca se preocupa de lo que ha de hacer. La oveja, ¿tú has visto a una oveja preocuparse? La oveja es el animal más feliz de la tierra. La oveja tiene el oso delante, tiene el lobo delante y es como el que ve llover. Nada. La oveja está tranquila constantemente. No hay nada que la altere, entiéndeme bien. La oveja confía plenamente en la voz de su pastor. Y no confunde su voz entre otras. Pueden haber 100 personas llamando a la misma oveja, que solo la oveja va a responder a la voz de su pastor. Y esa oveja va a seguirlo porque está confiada de que el pastor va a tener mucho cuidado de ella. El pastor la va a llevar a pastos, la va a llevar a agua de reposo, como dice el Salmo 23, ¿verdad? La va a llevar a lugares donde pueda reposar, donde pueda descansar. La oveja no se está preocupando en ningún momento por el lobo. ¿Por qué? Porque sabe que el pastor está vigilando que nada le acontece. De la misma manera Dios ha dicho de ti y de mí. No es casualidad que tantas veces a lo largo de la palabra haga referencia a Dios como ese pastor. No es casualidad. Cuando algo se repite en la Biblia, presta atención, porque Dios quiere decirte algo importante a través de ello. Cuando Dios dice que es tu buen pastor, es porque lo es. Porque Él va a cuidar de ti y de mí. Como así el buen pastor dice que da su vida por las ovejas, de la misma manera, si es preciso, volvería a dar su vida por ti y por mí. Esto recuerda, mi amado hermano, para que no andemos en este mundo como derrotados. Para que no andemos como en este mundo, mis queridos hermanos, como afligidos. Porque hay cristianos que en vez de reflejar el gozo de su salvación, parecen, mis queridos hermanos, que llevan un yugo en el cogote. Siempre van con esas caras largas. Alégrate, gózate,
Porque cualquiera que sea la prueba por la que estemos atravesando, mis queridos hermanos, esto no es nada, absolutamente nada. Y esto lo decía un hombre que pasó por una serie de tribulaciones que tú y yo no vamos a atravesar. Dijo que no era nada esa serie de tribulaciones por la cual había atravesado, en comparación con el peso de gloria que le esperaba. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y cuánto más no debemos decir nosotros, mis queridos hermanos? Porque la vida del hombre bruma a la mañana, que hoy está y mañana no está. Lo que nosotros pensamos que es un largo tiempo es un abrir y cerrar de ojos en los tiempos de Dios. Porque para Dios 1000 años como un día y un día como 1000 años. Por lo tanto, mi amado hermano, hoy estamos más cerca de ir a la presencia del Señor que lo que estuvimos ayer. Hoy es un día menos de gracia también que le queda a este mundo. Entendámoslo bien. Andemos como es digno de nuestro llamamiento. Andemos como hijos de Dios, con la cabeza bien levantada, a pesar de. Y este ejemplo lo encontramos en nuestros hermanos de la ventana 1040. Nuestros hermanos en Nigeria, que a pesar de ser asesinados, que en lo que va de años, más de 20.000 de nuestros hermanos han sido asesinados, cifras oficiales. A pesar de todo, siguen predicando en las calles, siguen levantando su voz y siguen declarando desde que aquel es fiel y justo para recompensarlos por todo lo que están atravesando en esta tierra. ¿Qué le podemos temer al hombre? ¿Qué te puede hacer el hombre? ¿Quitarte la vida? Te animo a que temas más a aquel que puede quitarte la vida y el alma, el espíritu. Por lo tanto, mis queridos hermanos, andemos como hijos de Dios, con la cabeza bien alta, sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Somos mucho más que vencedores. Amén. Aleluya.